Bien, buenas tardes con todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro primer ACI Meeting de este año 2024. En esta oportunidad nos acompañan Gabriela Aro, directora de Consultoría Tributaria, y Mario Chávez, socio de cumplimiento tributario, ambos de la empresa Price, nuestros aliados estratégicos. Así que vamos a arrancar con este ACI Meeting con la exposición Cierre Fiscal Inmobiliario. Bienvenidos, Gabriela y Mario. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir a sus asociados, a la asociación en general, por permitirnos comentar unos breves temas sobre cierre fiscal, ¿no? Cierre fiscal es un evento importante en el año. Muchas empresas están ya cerrando estados financieros, preparándose para determinar sus impuestos anuales, etcétera. Yo creo que es una buena oportunidad para repasar algunos conceptos junto con Gabriela. Gabriela me va a acompañar y estaremos entre ella y yo comentando algunos temas. ¿De acuerdo? Gaby, no sé si comenzamos o algún tema previo. No, solamente agradecer el espacio y saludar a todos los asistentes a este meeting. Dale, Mario. Perfecto, perfecto. Entonces, esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy. En esta sesión, durante la sesión pueden ir avanzando con sus preguntas en el chat, creo, y de ahí hacia el final de la sesión podemos responder las preguntas que puedan tener. La agenda son 5 temas: gastos preoperativos. Hay un tema importante a raíz de un cambio de posición de la administración tributaria respecto al tratamiento de estos gastos. Deducción de intereses, que también es un tema muy importante, el tema de la EBITDA y todas las variantes y posibilidades que hay. Política de descuentos, servicios intragrupo y finalmente comisiones de venta, ¿no? Temas que son muy reiterativos, muy del sector, y vamos a explicar cada uno de ellos, la problemática que hay y qué cuidados deben tener ahora que están determinando sus impuestos, ¿no? El impuesto a la renta, sobre todo. Ok, empezamos con el primero. Gaby, ¿te parece? Ok. Bueno, en gastos preoperativos, primero voy a hacer un preámbulo y después voy a entrar al problema, ¿de acuerdo? Gastos preoperativos hay, según la ley del impuesto a la renta, hay 2 tipos de gastos preoperativos. Los gastos preoperativos iniciales, que es cuando una empresa recién empieza a operar, recién es su primer transacción de venta, ahí pueden tener gastos preoperativos iniciales, es decir, es una empresa que recién empieza operaciones y recién para llevar a cabo su primera transacción de venta pasan 2 años, 3 años. Bueno, todos los gastos que se incurran en esos 2 primeros años que todavía no existen ventas, se consideran solo para efectos tributarios como gastos preoperativos, ¿ya? Y en esa circunstancia, la norma tributaria señala que esos gastos preoperativos no van a ser deducibles en el año de su devengo, sino que se tienen que diferir hasta el momento que inicies operaciones, que tengas tu primer venta, ¿ya? Cosa que no ocurre en el mundo contable, ¿no? Porque en el mundo contable simplemente los gastos, así no hay ingresos, los gastos se reconocen. Entonces, digamos, contablemente podrás tener una pérdida contable en el año 1, pérdida contable en el año 2, pero tributariamente tienes que diferir esos gastos hasta el primer año en que generes operaciones, ¿ya? Esos son los gastos preoperativos iniciales. Pero también hay otros gastos preoperativos, otro tipo de gastos preoperativos, y son los de expansión por actividades. Y acá sí va a ser la problemática que vamos a ver. Veremos unos ejemplos prácticos para que lo entiendan mejor, cuál es la problemática que está detrás de esto. ¿Y cuáles son los gastos preoperativos por expansión de actividades? Bueno, históricamente el Tribunal Fiscal, en sus resoluciones antiguas, y yo creo que van por el camino correcto, al momento de definir qué se debe entender por gastos preoperativos o qué se debe entender por expansión de actividades, señalaba que lo que se debe entender por expansión de actividades para aplicar este concepto de gastos preoperativos por expansión de actividades es cuando una empresa ya estando en marcha se dedica a otro giro completamente diferente al que tenía, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues una empresa inmobiliaria que ya tiene en marcha varios proyectos, ya ha vendido varios proyectos y de pronto dentro de la misma empresa, en el mismo RUC, se quiere dedicar a otro negocio, no sé, pues por decir un extremo, se quiere dedicar a la venta de vehículos, ¿ya? Y para entrar a ese negocio, hace una serie de estudios, investigaciones, contrata consultores
para que investiguen y vean cuál es el mercado del Perú, cómo se deben dar las cosas, digamos, cuál es la rentabilidad de ese negocio, etcétera. Entonces yo, digamos, me dedico al mundo inmobiliario, pero voy a virar y también me quiero dedicar a la venta de vehículos, que es un negocio completamente diferente al mundo inmobiliario. Claramente, todos esos gastos que estoy haciendo para ver si eventualmente me dedico también a la venta de vehículos, esos gastos van a calificar como gastos preoperativos por expansión de actividades, porque estoy haciendo una actividad completamente diferente a la que normalmente hago, que es el tema inmobiliario. Entonces, ahí yo creo claramente, y así lo señalaban jurisprudencias poco más antiguas, que eso se debe entender por gastos de expansión de actividades. ¿Ya? Sin embargo, hubo un tiempo, y sobre todo un informe de SUNAT, en el 2016, el informe de SUNAT 173-2016, que un poco se alejaba de este concepto y señalaba que una empresa inmobiliaria, cada vez que tenga un nuevo proyecto inmobiliario, más allá que no estoy haciendo una actividad diferente, me dedico a lo mismo, tenía que diferir los gastos administrativos y ventas de ese nuevo proyecto. Entonces yo tenía que hacer en la contabilidad. Cada vez que tenía un nuevo proyecto, ya siendo una empresa en marcha, por ese nuevo proyecto, antes que inicie las ventas de ese nuevo proyecto, los gastos de ventas y los gastos administrativos, yo tenía que diferirlos para efectos tributarios. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que realice la primer venta de ese nuevo proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, digamos, un poco, y yo no compartía particularmente esta posición porque, como les decía, entiendo yo, a mi criterio, y también la jurisprudencia anterior lo decía, que solamente hay gastos preoperativos por expansión de actividades cuando hago algo diferente a lo que me dedico, ¿ya? Y es así, y había salido jurisprudencia también reciente hablando en ese sentido, ¿no? Un poco corrigiendo este informe de SUNAT. Sin embargo, los informes de SUNAT son vinculantes para sus auditores y tienen que aplicarlo, ¿ya? Es así que a finales del 2013 sale el informe 110-2013 cambiando la posición, ¿no? Entonces ahora más bien se alinea a lo que jurisprudencia reciente y jurisprudencia antigua decían, ¿no? Que solamente hay gastos por expansión de actividades cuando te dedicas, cuando vas a hacer un nuevo negocio diferente al que normalmente haces. Aunque el informe de SUNAT, este 110-2013, pero fue dirigida así la pregunta, ¿no? Hace mención a que el caso es de una empresa inmobiliaria que vende proyectos o ejerce proyectos del mismo tipo, ¿no? Sean departamentos, oficinas o locales comerciales, en la misma ciudad y el mismo segmento, ¿no? Entonces pareciera, diría, oye, y se me dedica a otro segmento, es decir, ya no voy a hacer departamentos inmobiliarios de bajo valor, sino más bien me voy a departamentos de lujo. ¿Aplicaría también esto? Bueno, el informe fue, o la pregunta fue dirigida de esa manera, pero particularmente yo creo que aplica en general. O sea, la actividad inmobiliaria es vender inmuebles, ya sean de cualquier tipo, inclusive oficinas, estacionamientos, lo que fuese, ¿ya? Entonces, pero lo cierto es que hay un cambio de criterio importante. Anteriormente, como les decía, se consideraban gastos preoperativos por expansión de actividades a los gastos de ventas y administrativos de nuevos proyectos inmobiliarios, y ahora no. La SUNAT dice, no, esos son gastos en función al devengo y no tienes que diferir nada, ¿no? Porque en el caso de gastos preoperativos por expansión de actividades, también tributariamente tenías que diferir esos gastos hasta el momento que ese nuevo proyecto inmobiliario tuviera su primer venta. Situación que ahora ha quedado, digamos, corregido con este informe y ha dejado sin efecto este informe en 2016, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque hay consecuencias de este cambio de criterio, ¿ya? Y esto solamente para entrar, un preámbulo, para acabar el preámbulo, estos gastos preoperativos, el concepto de preoperativos no existe en el mundo contable, ¿no? En el mundo contable se reconocen los gastos conforme se van incurriendo. Este concepto de gastos preoperativos iniciales y de expansión de actividades es únicamente para efectos del impuesto a la renta. Y eso, bueno, un poco nació
por dos motivos, ¿no? La correlación ingreso-costo, ¿no? Que para mí está mal aplicado, porque en el mundo contable no se difieren los gastos, ¿ya? Sin embargo, tributariamente sí. Pero otro tema era que antiguamente, porque esta norma de gastos preoperativos es muy antigua, antiguamente cuando apareció esta norma, muchos años atrás, solamente había un método para aplicar pérdidas, que era 4 años. Y si durante 4 años las pérdidas no las aplicabas, las perdías. Entonces, un poco también este concepto de gastos preoperativos salió para ayudar a los contribuyentes cuyo negocio madura o genera su primer venta en un plazo prolongado, ¿no? Pongamos que es un negocio que recién va a madurar y va a tener su primer venta al 6.º año. Si no existiese este concepto de gastos preoperativos iniciales, ¿no? Eventualmente yo tendría que reconocer los gastos cada año y generar pérdida tributaria cada año, prescribiría la pérdida, ¿no? Entonces, un poco también atendiendo a esa necesidad, también apareció este concepto de gastos preoperativos. Pero bueno, ese es el preámbulo y ahora vamos a ver cuáles son los efectos, ¿no? Porque hay consecuencias de este cambio de criterio, consecuencias que se deben analizar, porque eventualmente muchas empresas inmobiliarias han seguido este informe del 2016 y han diferido gastos preoperativos por nuevos proyectos que iban desarrollando. Y a lo mejor alguna, justamente en el 2023, ya se comenzó a vender los departamentos de ese proyecto que estaba en proceso y van a hundir o van a reconocer, van a deducir esos gastos preoperativos bajo el antiguo informe de SUNAT. Entonces hay que ver qué consecuencias hay de ello, ¿ya? Y lo que la administración tributaria dice, y así son los informes de SUNAT, son interpretaciones. No es que son aplicables desde ahora en adelante, sino son interpretaciones como que siempre debió ser así. No, siempre debió considerarse que los gastos preoperativos solamente eran cuando hago un negocio nuevo y diferente. Es decir, no debí en el pasado diferir gastos preoperativos por expansión de actividades cuando estoy haciendo nuevos proyectos similares a los que ya hacía. Situación que algunas empresas han hecho. Han diferido gastos preoperativos y los han reconocido pues en el 22, en el 23 o aún están por reconocerlos porque todavía ese proyecto nuevo sobre los cuales han diferido los gastos administrativos y ventas todavía no empieza su primer venta. Entonces hay que evaluar, ¿no? Y acá hay un árbol de decisiones que los puede ayudar un poco en esa ruta, en ver las consecuencias de esto y qué tenemos que corregir. Primero, ver si es que la empresa inmobiliaria aplicó o no este concepto de diferir los gastos preoperativos por expansión de actividades cuando tenía nuevos proyectos. Si es así, bueno, tengo que ver desde cuándo he diferido, porque claro, puede ocurrir que sea un ejercicio prescrito, sea un ejercicio que ya fue fiscalizado, o sea un año que está en litigio. Si es que es un año, por ejemplo, digamos, en el 2017, yo inicié un proyecto inmobiliario y adicioné a la base imponible del impuesto a la renta los gastos administrativos y ventas de ese proyecto, ¿no? Atendiendo este informe de SUNAT del 2016. Y en el 2022 realicé la venta del primer departamento de ese nuevo proyecto que tenía. Entonces, si apliqué los criterios del informe de SUNAT del 2016, yo tenía que haber adicionado en el 2017 esos gastos y deducirlos vía declaración jurada en el 2022. Pero con este informe de SUNAT te dicen que no debiste adicionar nada en el 2017 y por lo tanto no tienes nada que deducir en el 2022. Oye, pero ¿qué sucede? A ver, en el 2017 ya no puedo tomarme ese gasto porque ya prescribió. Ya no puedo rectificar esto. No surten efectos esas rectificatorias. Y en el 2022 no me puedo tomar tampoco el gasto porque según el nuevo informe de SUNAT no debí tomarlo en el 22 sino en el 17. Entonces los contribuyentes están en una posición, digamos, adversa, porque ese gasto nunca voy a poderlo tomar, pero ese error fue, digamos, motivado por la propia administración tributaria con ese informe. ¿Ya? La misma situación si es un ejercicio fiscalizado. Oye, si ya fiscalizó, SUNAT lo revisó y no me dijo nada que yo adicioné esos gastos preoperativos por expansión de actividades y no me dijo nada, pues el ejercicio fiscalizado tampoco se puede volver a abrir. Si está en el litigio, más bien, si está en el litigio, y está en el litigio ese tema, yo podría
oponer este nuevo informe de SUNAT para que el resolutor resuelva conforme al nuevo criterio de SUNAT, si es que está en discusión. Entonces, si es que está en litigio, tengo alguna opción de poder salvarlo. Pero, ¿qué sucede cuando son ejercicios prescritos o fiscalizados? O sea, perdería ese gasto, pero lo estoy perdiendo justamente por un informe de SUNAT. SUNAT me motivó, me indujo al error, ¿no? Entonces, ahí hay una complicación seria para aquellas empresas que adicionaron en años prescritos o fiscalizados estos gastos de expansión de actividades, cuando, según el informe de SUNAT, no debieron hacerlo y se lo pretenden tomar en años siguientes. Ahora, un ejemplo vamos a ver más claro. Pero si estamos en años que todavía no han prescrito, 19, 20, 21, 22, eventualmente puedo presentar una rectificatoria, deduciendo esos gastos, no adicionando esos gastos preoperativos por expansión de actividades y eventualmente pedir la devolución de algún impuesto en el caso de que haya pagado. La única consecuencia negativa de rectificar es que, digamos, se interrumpe el plazo de prescripción. Es decir, se computa otro nuevo plazo de prescripción. Esa es la parte negativa, ¿no? Por ejemplo, si el 2019 va a prescribir a fin de año, un poco más, del 2024, pues si rectifico el 2019 se computa 4 años nuevos. Entonces, esa es la desventaja de rectificar. La ventaja es que si hay un impuesto que pagué de más, podría pedir la devolución de ese impuesto, inclusive me van a devolver con intereses, ¿no? Y hoy en día la tasa de interés para devoluciones se ha incrementado, ¿no? Es similar a la moratoria, ¿no? Entonces, digamos, esos son los contras de rectificar. Pero solamente puedo rectificar aquellos años que no están prescritos. Los que están prescritos o fiscalizados, lamentablemente no voy a poder hacer nada. Entonces hay que ver, hay que evaluar todos los efectos en todos los años y costo-beneficio, ¿no? Si es que eventualmente hay un beneficio importante, un impuesto importante que pagué en exceso en años pasados, evaluaría las posibles rectificatorias y pedir la devolución de sus impuestos. Como dije, adicional a la interrupción de la prescripción está el tema que si eventualmente pides una devolución, activas una probabilidad en que la administración pueda fiscalizarte, ¿no? Esas son las dos consecuencias negativas, pero como les digo, tiene que hacerse el análisis y viendo los montos involucrados, los pros y los contras de hacer eso. ¿De acuerdo? Siguiente, Gaby. Y acá dos ejemplitos prácticos solamente para que lo entiendan, ¿no? Esta es una empresa inmobiliaria que ya estaba en marcha, ¿no? Una empresa inmobiliaria en marcha que inició una construcción de un nuevo proyecto inmobiliario en el 2019. Y en el 2019 tuvo gastos de ventas y administrativos por 100.000 soles, en el 2020 otros 100.000 soles y en el 2021 otros 100.000 soles. Y en el 2022 se realiza la primer venta de estos departamentos. Entonces, en aplicación del informe de SUNAT del 2016, el anterior criterio, lo que tuvieron que haber hecho las que se acogieron a este criterio es adicionar en la base imponible del 2019 100.000 soles, adicionar en el 2020 100.000 soles, adicionar en el 2021 100.000 soles, y en el 2022 tenían la potestad de deducirlo los 300.000 soles en un solo año, todo junto en el 2022, o amortizarlos hasta 10 años, ¿no? Esa es la decisión que tenían. Pero el nuevo criterio de SUNAT te dice, no debiste adicionar nada en el 19, nada en el 20, nada en el 21, y no tienes tampoco nada que deducirte en el 22. Entonces, ahí les digo que hay que evaluar si es que hay impuestos por pedir en devolución, de qué magnitud son. En el 2022 habría que pagar un impuesto porque deduje, según criterio actual de SUNAT, deduje mal esos 300.000 soles en el 22. Entonces, habría que evaluar los impuestos que tengo por devolver y las posibles contingencias. La buena noticia, entre comillas, es que cuando la administración tributaria cambia de criterio, como lo ha sido ahora, porque en el 2016 tuvo un criterio y en el 2023 tiene otro criterio, te exoneran de intereses y multas, ¿no? Es decir, en el 22, cuando deduje estos 300.000 soles, pongamos que lo haya deducido todo en un solo año, y pagué menos impuesto, pero en aplicación del nuevo informe de SUNAT no debí deducir nada y debí pagar en el 22, bueno, en el 22 no pago ni intereses ni multas. Pero lo que piden devolución por el 19, 20, 21, a mí sí me van a devolver con intereses ese pago indebido. ¿De acuerdo? Bueno, digamos, ese es un aspecto positivo de si es que quiero rectificar también, ¿ya? Entonces hay que poner en la balanza los aspectos negativos y positivos. Siguiente, Gaby.
Entonces, como les decía, según el antiguo criterio, se adicionaban, pues, desde el 2019, 2021, 100.000, 100.000, 100.000 en el cálculo del impuesto a la renta, y en el 2022 yo escogía, ¿no? O lo deducía todos los 300.000 soles en un solo momento, o si lo hacía en 10 años, 30.000 soles, ¿ya? Con lo cual, en el 2022, que está el cuadrito a su derecha, eventualmente yo no debí deducir los 300.000 o los 30.000. Si me tomé los 300.000 como deducción, que según este nuevo criterio de SUNAT no debía hacerlo, yo le debo al fisco 88.500 soles porque indebidamente me tomé ese gasto en el 2022. Pero si lo amorticé en 10 años, bueno, solamente el efecto son 8.850 que dejé de pagar al fisco. Y eso, si rectifico, tendría que pagarlo sin intereses ni multas, ¿ya? Como le dije, en el nuevo criterio, por el 19-2021 no debía adicionar nada y eventualmente tengo que ver si tengo algún impuesto que pedir en devolución, ¿ya? Y este segundo casito, sigue, Gaby, el siguiente. Y el segundo caso más bien es un poco diferente, ¿no? Es que todavía, a la fecha del 2023, no he realizado ninguna venta. Recién la primera venta se va a realizar en el 2024. Entonces, en el 19, 20, 21 y 22 tuve gastos por este nuevo proyecto inmobiliario que todavía no he iniciado venta de 100.000 soles cada año. Y si apliqué el antiguo criterio del informe de SUNAT, yo en cada declaración jurada del 19 al 22 adicioné a mi base imponible 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Entonces ahí tengo que ver, estos años son años abiertos a fiscalización, ¿no? Ojo que por el 2018, haciendo un paréntesis, por el 2018 hay una, digamos, discrepancia entre algunos que dicen que el 2018 ya prescribió al 31 de diciembre, pero hay otra corriente que es la que sostenemos que el 2018 todavía prescribiría en marzo del 2024, 3 meses más. ¿Por qué? Porque recuerden que en el periodo de pandemia, ¿no? Donde fue el lockdown total, fueron 3 meses que se suspendió todo. Entonces, hay interpretaciones que creemos válidas que deberían correr los plazos de prescripción también por ese periodo de pandemia que estuvimos en encierro total, ¿no? Bueno, pero regresando al ejemplo, entonces en el 19, 20, 21 y 22 no debía adicionar cada año y tendría que ver si es que eventualmente tengo un impuesto por pedir en devolución, cuál es la magnitud para proceder a hacerlo, siempre analizando costo-beneficio, ¿ya? Y como les dije, los contras, el contra es que interrumpo los periodos de prescripción, se computa de nuevo. El contra es que eventualmente puedo activar algún tipo de revisión de la administración si los montos son significativos. El a favor es que si no los pido ahora y prescriben, ya no puedo pedir jamás esos impuestos que pagué en exceso. Si prescribe el año, no hago nada, ya no puedo pedir más esa devolución, porque prescribe tanto digamos, la facultad de SUNAT de sancionar y de determinar algún impuesto en exceso, como también prescribe el derecho del contribuyente a pedir alguna devolución de un pago en exceso. Entonces, si prescribe el año, ya no puedo pedir. Cosas positivas, que eventualmente tengo algún impuesto que puedo recuperar, que me van a devolver esos impuestos con intereses, y que en caso de rectifique y haya en algún año algún impuesto que debo por este efecto, no pago ni intereses ni multas. Entonces, todo eso tienen que entrar en la balanza y ver si es que rectificamos o no rectificamos. ¿De acuerdo? En este ejemplo, todavía recién en el 2024 se va a generar la primera venta, es decir, todavía no ha habido la deducción de los gastos preoperativos, ¿no? Como está explicado acá, según el antiguo criterio, adicioné del 19 al 20, y según el nuevo criterio no debía adicionar nada y tengo que evaluar eventualmente la devolución de impuestos. Y también un elemento importante, contable, es que si es que yo he diferido, he adicionado los gastos preoperativos por expansión de actividades en mis cálculos del impuesto a la renta, probablemente también tengan un impuesto a la renta diferido asociado, registrado por esa adición, ¿ya? También, si es que rectifican, si es que corrigen, deberían también corregir el impuesto a la renta diferido. Ese activo diferido tienen que castigarlo, ¿ya? Ese también es un aspecto contable, es decir, este tema no trae solamente un tema tributario, sino un tema contable, que tengo que corregir mi impuesto a la renta diferido. Este activo diferido ya dejaría de tenerlo, ¿no? Por este cambio normativo,
¿De acuerdo? Siguiente, Gaby. Esa era la última de esta parte. Sí. Solamente a manera de resumen, para dejarte el micro, Gaby, a manera de resumen, entonces, este nuevo informe de SUNAT ha traído problemas. Las empresas tienen que hacer la evaluación de durante qué periodos, en caso hayan aplicado este criterio del informe de SUNAT del 2016 de diferir los gastos preoperativos por ampliación de actividades, nuevos proyectos, ver en qué años lo he diferido, si tengo la oportunidad de pedir alguna devolución, de qué magnitud es, y como les dije, ver los pros y los contras. Y por los años prescritos, lamentablemente, a menos vía administrativa, es decir, SUNAT, Tribunal Fiscal, no creo que haya mucha esperanza. De repente, a nivel judicial, pues, como hablaba con mi socio Raúl Coya, abogado especialista en litigios, algún principio jurídico me puede amparar en este daño que eventualmente me habrían causado la administración por inducirme un error y que no voy a poder recuperar esas adiciones de años prescritos o fiscalizados, y eventualmente no me podré tomar ese gasto que he diferido en años no prescritos, ¿no? Entonces, digamos, ese es el resumen de esta situación. Hay que hacer un análisis costo-beneficio y ver eventualmente si cabe la posibilidad de pedir en devolución algunos impuestos. Ok, Gaby, te dejo entonces para que continúes con esos temas y regreso más adelante. Gracias, Mario, y buenas tardes nuevamente con todos. Eh, Queremos comentar un poquito el tema de deducción de intereses, que definitivamente para el negocio es algo muy, muy importante, y la norma tributaria ha venido evolucionando bastante en lo que son las reglas para la deducción de intereses. Como saben, los intereses de deudas y los gastos originados para constituir o para renovar o incluso para cancelar pasivos, ¿no? Deudas anteriores, son deducibles y se reconocen como deducibles por la ley del impuesto a la renta, con el primer requisito, digamos, que es similar al que se le aplica a todos los gastos, es que siempre serán deducibles en la medida que hayan sido contraídas estas deudas, que los fondos se hayan utilizado para adquirir bienes o servicios que estén vinculados con la generación de rentas grabadas o para mantener la fuente productora del negocio, ¿no? Eso que implica no deducibilidad de intereses de deudas obtenidas para pagar dividendos o de intereses de deudas obtenidas para hacer repago de capital, ¿no? Devolución del capital a accionistas, ni tampoco, por ejemplo, para inversiones que generan ingresos exonerados, ¿no? Esa es una primera exigencia que tenemos en la norma, ¿no? Y una segunda que también se alinea, digamos, a toda la determinación del impuesto a la renta, es que estos intereses y la determinación del gasto esté siempre a valor de mercado, ¿no? Y esa regla, como saben, aplica tanto para deudas con partes vinculadas como con partes no vinculadas, ¿no? El valor de mercado es una exigencia para todas las transacciones. Pero ¿qué es lo peculiar aquí y qué es lo que quisiéramos revisar con ustedes para que tengan en consideración cada uno de los distintos aspectos que se deben evaluar cuando se está determinando cuál es la porción de gastos deducibles en el ejercicio, específicamente cuando estén haciendo la determinación del impuesto del 2023, ¿no? Y lo primero es que la norma, además de los requisitos que yo comentaba, exige, digamos, pone un límite cuantitativo a la deducibilidad de intereses, ¿no? Como comentaba, este límite hoy aplica tanto para gastos financieros de deudas con partes vinculadas y con terceros independientes. Recordarán que en años anteriores al 2019 existía una limitación cuantitativa a los intereses, pero para deudas con vinculadas, ¿no? El 3-1 relación deuda-patrimonio, ¿no? Pero desde el 2021 el límite, desde el 2019 es para deudas con vinculados y no vinculados, y desde 2021 el límite es en función a un EBITDA tributario. Y como lo ven en pantalla, lo que te dice la ley es que no son deducibles los intereses netos en la parte en la que exceden el 30% del EBITDA tributario del ejercicio anterior. ¿Hay algunas excepciones? Sí. Este límite no aplica a todos, no aplica a empresas del sistema financiero y de seguros, tampoco aplica a contribuyentes que tengan ingresos netos en el ejercicio de hasta 2.500 UIT, que considerando la UIT del 2023, que era 4.950, son ingresos netos en el ejercicio de más o menos 12.300.000, 12.375.000 soles.
Tampoco aplica el límite para contribuyentes que desarrollen proyectos de infraestructura pública, APPs o intereses de endeudamientos para desarrollo de proyectos también en asociación con el Estado, lo que se llama proyectos en activos. Y tampoco aplica para aquellos intereses de endeudamientos que vienen de la emisión de valores mobiliarios, ¿no? De la emisión de bonos, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos, como que sean por oferta pública primaria en el territorio nacional, que los valores sean nominativos y que se coloque con un mínimo de 5 inversionistas no vinculados. Salvo aquellas excepciones que listo aquí, el límite, digamos, cuantitativo que aplica para todos es el 30% del EBITDA del año anterior. Lo que nos lleva a ver cómo determino mi límite, qué cosa es el EBITDA tributario. Y el EBITDA tributario lo define la ley y lo que básicamente es la renta neta del ejercicio anterior, luego de haber efectuado la compensación de pérdidas. A ello se le deben agregar los intereses netos del ejercicio y la depreciación y amortización también del ejercicio, ¿no? El EBITDA al que debes referir hoy haciendo tu declaración fuera del 2023 tiene todos estos datos del 2022, digamos, ¿no? Ahora, para aquellos contribuyentes que se constituyan o inicien sus actividades recién en el 2023, la norma exige que se considere el EBITDA de este ejercicio, ¿no? Eso está expresamente regulado por la norma y también lo ha clarificado SUNAT a través de un informe, ¿no? Que los que se constituyen o recién inician actividades, como no tienen un EBITDA del ejercicio anterior, considerarán el del mismo ejercicio. ¿Qué pasa si no hay renta neta, no? En algún momento y antes de algunos informes de SUNAT se discutía, si yo tengo, por ejemplo, pérdidas, yo tengo que sumar estos intereses netos, esta depreciación, a un valor negativo o parto de cero. Y ahí esto ya ha sido resuelto y ya lo que la SUNAT ha dicho es que en los casos en el que en el ejercicio gravable no hayas tenido renta neta o habiéndola obtenido, no se hubiese compensado, ¿no? con las pérdidas, el EBITDA va a ser igual a la suma de intereses y de depreciación, es decir, partes de cero, ¿no? Nunca vas a partir de una renta neta negativa, digamos, no existe ese concepto de renta neta negativa, ¿no? Recordemos que como este límite cuantitativo a la deducción de intereses no aplica al contribuyente que no tenga ingresos netos por encima de las 2.500 UITs, entonces a ese tampoco le aplicará el límite, ¿no? Es importante considerar también que la porción que no se puede tomar, digamos, de gasto por algún motivo, también afectan el EBITDA, ¿no? La renta neta que tomas del ejercicio anterior también deberá observar qué cosa pudiste deducir en el ejercicio anterior. Y si es que en el 2022 también, por ejemplo, tuviste algún límite a la deducción de intereses en el 2022, también aplicando esta misma regla, entonces tu renta neta va a variar. Y hago este comentario, ¿por qué? Porque como la fórmula del EBITDA considera todos estos componentes, vamos a tener que evaluar cuál es mi renta neta del ejercicio anterior, considerando el límite que apliqué el ejercicio anterior, cuáles fueron los intereses netos, también considerando lo que fue deducible el ejercicio anterior, y finalmente la depreciación y la amortización. Acá, por ejemplo, digamos, ¿cómo se mediría este EBITDA? ¿No es cierto? Si queremos nosotros determinar cuáles son los intereses netos deducibles del 2023, el límite va a estar en función, como ven acá, del 2022, ¿no? ¿Qué voy a ver del 2022? La renta neta compensada con las pérdidas, el interés neto del 2022, y a eso se le suma también la depreciación y la amortización. ¿Qué pasa si tengo exceso? Si es que el 30% del EBITDA del ejercicio anterior es menor al gasto que yo tengo como deducible en el 2023, pues la norma me permite que esa porción de interés que no lo pude tomar por aplicación del límite, lo difiera y lo puedo diferir hasta 4 años siguientes, ¿no? Esta porción que no se puede tomar, la aplicaré en el ejercicio siguiente y en el ejercicio siguiente será parte de mi nueva bolsa de intereses netos deducibles, ¿no? ¿Qué regla tenemos? Tenemos una regla de first in, first out. Los intereses que se consumirán al año siguiente serán
los que correspondan al ejercicio más antiguo, siempre que no hayan vencido los plazos de los 4 años, y luego vas usando los intereses de los ejercicios anteriores. Entonces, cuando tú estés mirando hoy en los intereses netos deducibles del 2003, si es que en el 2022 tuviste intereses que no fueron deducibles, ahora deberás considerarlo como parte de la bolsa de intereses netos deducibles que tienes en el 2023 y volver a sujetarlos al límite. Y primero podrás deducir estos del 2022 antes de, digamos, usar la capacidad que tienes con los intereses del ejercicio. Un pequeño ejemplo del cálculo del límite con dos figuras, una figura en donde la compañía tiene renta en el ejercicio y una en la que tiene pérdida. Como verán, en ambos casos adicionamos el interés neto, la amortización y la depreciación. En el caso de la renta, digamos, del EBITDA tributario que estás considerando, en el caso de haber tenido rentas, será tu EBITDA tributario, el 1.000 de tu renta más los 600 de interés, amortización y depreciación. En cambio, en el caso del contribuyente que terminó el ejercicio con una pérdida, solamente considerará el interés neto del ejercicio, la amortización y la depreciación. Y acá, por ejemplo, ven cómo varía el 30% de lo que tú te puedes deducir en este año, ¿no? Sin duda, digamos, la capacidad de deducción del gasto de endeudamiento para este contribuyente va a ser menor precisamente por la pérdida que tuvo. Algunos comentarios, la norma te define qué cosas son intereses netos, porque recuerden que lo que está sujeto al límite son los intereses netos. Los intereses netos son los gastos por intereses menos los ingresos por intereses, ¿no? Y son justamente el monto de los gastos por intereses que excede el monto de los ingresos computables para determinar la renta neta. La lógica supone, ¿no?, que para fines del impuesto a la renta, interés será todo aquello que para fines del impuesto a la renta sea interés, ¿no? Porque recordarán que la norma te dice son deducibles los intereses y los gastos asociados a la constitución de deudas. Lo que está sujeto a este límite no son los gastos para la constitución de deudas, sino el interés. ¿Qué cosa va a ser interés para nosotros? Lo primero es aquello que por su naturaleza jurídica tenga naturaleza de interés, ¿no? O por ejemplo, aquellos casos en los que la norma le haya dicho o le haya conferido el carácter de interés. Por ejemplo, el factoring con recurso. Hay una norma que dice que ese retorno que tienes califica como interés. O, por ejemplo, también la norma le ha dado naturaleza de interés a las operaciones de reporte o de préstamo bursátil, ¿no? O, por ejemplo, cualquier tipo de rendimiento por la cesión a un tercero de tu capital, eso también va a ser interés y, por tanto, se va a considerar dentro de los gastos por intereses que están sujetos al límite. Por el contrario, ¿qué cosa no debería considerarse como interés y, por tanto, no estar sujeto al límite? Las diferencias en cambio, las pérdidas de capital, esos no son intereses. Los resultados de instrumentos financieros derivados tampoco son intereses y, por tanto, tampoco se sujetan al límite. Y tampoco lo serán ajustes contables, ¿no? Tienen que tener la naturaleza jurídica de interés para que estén considerados como dentro del gasto por intereses. Los intereses de financiamiento son deducibles, aquellos intereses que tú pagas por fraccionamientos que te da la administración tributaria en virtud del código tributario, sí, pero la norma señala que no están dentro del límite, ¿no? Es decir, van a poder ser deducidos en su integridad. Comenté ya que los intereses por ajustes contables no van y hay una discusión ahí sobre intereses del exterior. En principio, si son computables para la determinación de la renta neta, deberían estar ahí también. Y uniendo un poco todas estas reglas y todas estas aristas que hay que considerar en lo que es la determinación del interés deducible del ejercicio por el cual están haciendo el cierre, viene la gran pregunta de qué pasa con los intereses de la etapa preoperativa, ¿no? Como comentaba Mario, los intereses durante la etapa preoperativa para fines contables no se difieren, esa figura no existe, ¿no? Y acá el tema es que conviven dos reglas especiales para los intereses durante la etapa preoperativa, ¿no? Una del tipo cuantitativo, que es la que estamos comentando, el 30% del EBITDA, y otra del tipo temporal, que es la regla que determina cuál es la oportunidad en la que resultan deducibles los intereses de esta etapa preoperativa, ya sea de inicio de actividades o de expansión de actividades.
Lo que dice la norma, y lo comentaba Mario, es que los intereses que se devengan durante el periodo preoperativo pueden deducirse en el primer ejercicio en el que se inicie la producción o explotación del nuevo negocio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de 10 años. Entonces aquí surgen varias preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué EBITDA es el que yo miro? ¿Qué pasa con los intereses que, digamos, contablemente se fueron depreciando, se fueron devengando en los ejercicios en los que yo estoy en la etapa preoperativa y me toca, y arranco actividades y me toca deducirlos para fines tributarios? ¿Qué límite considero? ¿Voy mirando año a año los intereses que devengué en cada ejercicio o debo hacer una evaluación del año en el que estoy eligiendo o en el que estoy iniciando, digamos, esta etapa, esta inicio de actividades o esta expansión? Y acá lo importante, y comparto con ustedes el informe SUNAT que resuelve todas estas dudas y que concilia un poco estas dos reglas, la temporal y la cuantitativa. Lo primero es que el límite al gasto que considere el EBITDA, ¿no es cierto?, sirve para determinar cuál es el importe, cuál es el monto de intereses que va a ser deducible en un determinado ejercicio. Eso no regula nada de la temporalidad, ¿no? La regla que establece este límite de la deducción del gasto en función al EBITDA se aplica a un determinado ejercicio considerando que los gastos que son imputables a ese ejercicio. Entonces, la posición de SUNAT, comentando las dos opciones que había, lo que dice es que la aplicación de este límite, digamos, del 30% del EBITDA debe de verificarse en cada ejercicio, considerando el interés que temporalmente le estás alocando a ese ejercicio. Entonces, si yo me constituyo, por ejemplo, en el 2022, pero recién registro ingresos, porque recién inicio mis actividades grabadas en el 2023, ¿qué EBITDA considero? Porque yo voy a tener EBITDA cero en el ejercicio anterior, ¿no? Y ahí lo que señala la SUNAT es, si tú optas por deducir el gasto, por ejemplo, el gasto preoperativo, en el año que inicias actividades, entonces tú le aplicarás el límite a los intereses que estás alocando a ese ejercicio. Y si es que ese ejercicio en el que tú comienzas tus actividades estás por debajo del límite cuantitativo de las 2.500 UIT, de los 12 millones, entonces no te aplicará, ¿no? Y así la SUNAT lo que dijo es, el límite del 30% del EBITDA determina el monto y no el momento. Este límite del 30% debe aplicarse a un determinado ejercicio, considerando los gastos que son imputables a ese ejercicio. Se verifica entonces la excepción en el ejercicio en que se deduzcan los intereses preoperativos. Entonces, si tú eliges por hacerlo en un año, evaluarás ese año, y si tú eliges diferirlo en un plazo máximo de 10 años, esos intereses deberán evaluar si están dentro de la capacidad de endeudamiento de cada año, si es que son deducibles. Y finalmente, nuevamente, si obtienes ingresos por debajo de 2.500 UITs en la etapa preoperativa, eso no importa. Lo que tú tienes que mirar es cuántos ingresos netos generas en el ejercicio en el que estás iniciando tus actividades. Tratamos de acá reflejar, digamos, un ejemplo de cómo serían el reconocimiento de gastos y qué ingresos son los que tomo para el límite, ¿no? Digamos, en el año, le llamamos el año -2, ingreso cero, tengo intereses por 1 millón. En el año preoperativo todavía no tengo ingresos, sigo acumulando mi bolsa de intereses, ya llego acá, ya voy 4. Acá nuevamente, acá en el año de inicio de operación ya tengo ingresos y tengo más intereses del ejercicio, entonces hasta acá ya se sumaron 1, 3, 5, ya tengo 6 millones. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que mirar? Tengo que evaluar la deducibilidad de esos 6 millones en el año en el que yo inicio operaciones. Si inicio operaciones y tengo menos de las 2.500 UITs, no aplico el límite, me tomo todo. Si inicio operaciones y no tengo EBITDA del año anterior, tomo el EBITDA del año en el que inicio operaciones, tomo el EBITDA del mismo año de inicio de operaciones. Hasta ahí un poco, digamos, todos los distintos aspectos que van a tener que considerar a la hora de evaluar la deducibilidad de los intereses. No queríamos dejar de mencionar un comentario y de una reciente casación sobre la política de descuentos, que también es algo que vemos bastante en la determinación del impuesto de las empresas inmobiliarias.
Como saben, el ingreso, digamos, los descuentos no forman parte de la base imponible ni de renta ni de IGB cuando se trata de prácticas usuales en el mercado, ¿no? La norma te dice que tiene que responder a determinadas circunstancias como pago anticipado, monto, volumen y otros, ¿no? En el caso de renta, lo que te dice la norma es el ingreso neto, ¿no? Es el resultado de la enajenación menos los descuentos siempre que sean costumbres de la plaza. Costumbres de la plaza ya ha sido definido por el Tribunal Fiscal como aquel descuento que genere un precio espontáneo, habitual y natural. Pero el comentario y, digamos, lo que queríamos traer acá a conversación con ustedes es una casación que se publica en julio del 2023, que justamente analiza cuáles son los requisitos para deducir de la renta bruta y también de la base imponible del IGB los descuentos. Es un caso del 2011 en donde según SUNAT, las cortes, donde según SUNAT las cortes, los descuentos que estaban siendo observados no cumplían con ser usuales en el mercado. ¿Por qué? Porque el documento que le llamaban el documento política de descuentos o la lista de precios no eran uniformes ni consistentes. Entonces, ¿qué pasó a todos los niveles? Se cuestionó la política de descuentos que tenía el contribuyente para sustentar los descuentos, ¿no? En ese caso lo que decían es que no se había acreditado la razonabilidad de los descuentos que habían sido otorgados por montos superiores a 18 o 20%. Acá lo que dijo la Corte Suprema es que no es un requisito ni de la ley ni del reglamento tener una política. Entonces, la exigencia de un documento de este tipo para validar la política de descuentos o la costumbre de la plaza de los descuentos no se ajusta a ley. Y finalmente lo que hace es le da la razón al contribuyente y se declara la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal y de la resolución de Intendencia y los valores que emitió SUNAT desconociendo los descuentos. Igual aquí la recomendación, por más de que señala esto la casación, de que la política de descuentos no es un requisito en la ley, nosotros igual recomendamos continuar elaborando las políticas de descuento porque la SUNAT es formalista y la mejor manera de demostrar una práctica en la compañía es mediante las políticas. Demostrar y contener documentación suficiente que permita probar a la SUNAT que sí es una práctica usual en el mercado la escala de descuentos que estén haciendo. Y finalmente, si es que tienen algún tipo de litigio en curso por el desconocimiento de determinados descuentos, invocar este nuevo criterio de la casación, esta que se ha publicado en julio del 2023. Finalmente, y ya para ir cerrando, y algo que también vemos bastante en el tema de inmobiliaria, sobre todo considerando que muchas de las corporaciones lo que hacen es tener varias razones sociales para cada uno de los proyectos, es el tema de los servicios intragrupo. Además de que eso resulta muy común en el mercado, es la reciente, digamos, fijación de la administración tributaria en las últimas fiscalizaciones. Estamos viendo mucho foco en fiscalizaciones de lo que son los gastos por los servicios intragrupo, ¿no? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la ley del impuesto a la renta, además de todos los requisitos de causalidad, generalidad y fehaciencia que nos piden, tiene reglas específicas nuevas eh, para poder deducir lo que son los gastos por servicios prestados por partes relacionadas. ¿Cuáles son las exigencias para la deducibilidad? El primero es que cumplan con un test de beneficio. Y el segundo requisito que digamos, como condición necesaria para la deducción del gasto es proporcionar la documentación e información que lista la ley. Entonces, ¿qué cosa es el test de beneficio o qué busca o cómo puedo demostrarlo? O sea, lo que busca la norma es que yo pueda demostrar que ese servicio por el cual estoy registrando un gasto en el año obtenido de mi parte relacionada efectivamente genera valor para la empresa que lo registra, que mejora mi posición comercial y que si yo lo hubiese contratado de un tercero independiente, satisfacería las mismas necesidades. Demostrar que me beneficia. ¿Qué cosa fomenta este test de beneficio? Lo que se busca es que los contribuyentes en las relaciones, en los servicios entre partes vinculadas, usen segmentaciones financieras, que manejen y sean capaces de sustentar drivers y criterios razonables para determinar la base de costos. Tengamos en mente
que lo que tienen las muchas compañías es a un mismo personal contable brindando servicios a distintas entidades del grupo. El contribuyente, tanto el que recibe el servicio como el que lo presta, debe poder demostrar que tiene un driver y un criterio razonable para asignar el costo de este personal a las distintas compañías. Y eso es un análisis de precios de transferencia que debe acompañar justamente este sustento del test de beneficio y que en principio recomendamos que las compañías lo tengan al cierre del año. Si tú registras un determinado gasto por pagos de back office a tu entidad relacionada, yo debería tener todo esto hoy para poder sustentar su deducibilidad, porque hoy, como está la norma de no cumplir con el test de beneficio y no poder demostrar estos drivers, estos criterios, los costos reales en los que incurrió mi prestador para darme el servicio, digamos, la consecuencia que se va a tener ahí es la no deducibilidad. Ahora, ¿cómo sustentamos esto? Con contratos, con reportes de servicios, reportes de funciones, información de los drivers. Eso implica indubitablemente, por más de que estén fiscalizando al usuario de este servicio, por ejemplo, de back office, que se tenga que revelar información y mostrar información de la entidad, de la corporación que está prestando el servicio. Es un requisito para la deducibilidad. Si uno ve los últimos requerimientos de fiscalizaciones que hemos visto para, digamos, en el sector, vemos que ya hay hoy un acápite llamado test de beneficios, servicios intercompañías, y te piden los reportes de servicios, te piden el detalle de costos en los que incurre el proveedor, ¿no? Y ahora un límite adicional, además de estos dos, del test de beneficio y sustentar, es que se pone un límite cuantitativo respecto de cuánto puede cobrar una empresa relacionada por servicios de bajo valor añadido. Si se demuestra que el servicio es de bajo valor añadido, tu relacionada no podrá, digamos, tener una retribución, no podrá tener un margen de ganancia mayor al 5%. ¿Qué cosa es bajo valor añadido? Que sean servicios auxiliares de apoyo, que no sea la actividad principal del contribuyente, que no se usan ni crean con su uso intangibles y que no se asume ni controla un nivel significativo de riesgo, ¿no? Estos son los criterios que tiene tanto SUNAT como la OECD, que son en los que se apoya la norma. Y respecto de estos, la consecuencia es que si el servicio que te da tu relacionada es de bajo valor añadido, entonces el margen de ganancia que cobras sobre sus costos y gastos no puede exceder del 5%. Y eso implica que desglosar y mostrarle a la SUNAT todos estos gastos y costos de tu proveedor para poder sustentarlo. Hemos visto que la SUNAT pide, y estos 4 ejemplos son, digamos, bullets que te pide la SUNAT en fiscalizaciones. Preséntame la planilla del prestador del servicio para validar quiénes son las personas que forman parte de la prestación del servicio que tú recibes. Indícame y dame la forma en la cual se comunican con el prestador del servicio, quién es el interlocutor, quién de la otra compañía es quien está operando por ti, ¿no? Cuáles son las personas que prestaron el servicio, te pide un detalle de nombres, números. Entonces, acá la idea, y para cerrar este punto, es que registras servicios recibidos de tus partes vinculadas, es requisito para su deducibilidad demostrar cumplir con el test de beneficio y poder abrir y sustentar con todos estos documentos tanto los costos y gastos del proveedor, la fehaciencia de cada tipo de servicio y que ese servicio efectivamente redituó para ti como un beneficio comercial como lo hubieras tenido si lo contratabas de un tercero. Sin eso, Mario, te dejo para que hagas un último comentario sobre lo que deberemos considerar en el cierre fiscal sobre comisiones de venta, que también hemos visto interesante que lo podrían considerar. Sí, gracias, Gaby. No, y aprovechando esto simplemente para tener un concepto importante, que es el tema del devengado. Ya ustedes saben que a partir del 2019 tenemos reglas específicas para el devengado de ingresos y el devengado de gastos. Básicamente, los gastos e ingresos devengarán cuando se cumplen todas las condiciones para que se perfeccionen. En el caso de ingreso, más sencillo cuando tengas el derecho de cobro, y en el gasto cuando tengas la obligación de pago. Cuando se configuran contractualmente con tu contraparte los elementos para, en el caso de ingresos, tú tengas un derecho de cobro, devenga el ingreso. En el caso de gastos, tienes una obligación de pago, devenga el ingreso. Y hay también reglas específicas para el caso de operaciones puntuales, ¿no?
Eso, digamos, ya desde el 2019 tenemos un concepto de devengado tributario. Sin embargo, queríamos comentar ese tema de las comisiones un poco graficando este tema del devengado y el cuidado que hay que tener, ¿no? Y ahí está la casación, esta casación que simplemente habla de que, claro, los gastos, en este caso comisiones de venta, se perfeccionan cuando el vendedor que realiza la venta, el comisionista, tenga el derecho a cobrar. Es decir, cuando se perfecciona la venta, si contractualmente hemos dicho, o las condiciones para el pago de la comisión es que simplemente se perfecciona la venta, vendo departamento, me firman el contrato y al momento de la firma del contrato ya se hace acreedor a la comisión el vendedor, pues en ese momento devengó la comisión, ¿ya? Si esas son las condiciones, ¿no? Y más allá de que probablemente, posiblemente, hay alguna posibilidad de que más adelante, por algún motivo adicional, pueda el comprador, pues, y el vendedor del inmueble, digamos, anular esa venta. Pero, digamos, si ya se cumplieron las condiciones para que se genere el derecho y este derecho no está sujeto a ninguna condición posterior, perdón, ya nació el devengo de esta comisión. Y si en el ejemplo que dice esta casación, dice, oye, sí, pero se obliga, digamos, a la presentación de un comprobante de parte del comisionista para que se pague la comisión. Ok, esa es condición para el pago, pero no es condición para el devengo. El devengo nace y en general, como digo, simplemente quería graficar este caso, pero en general el devengo se da del ingreso cuando las condiciones se cumplen. Y en el caso de bienes, como en el caso de venta de departamentos, es cuando, digamos, se transfiere el control, ¿no? O se transfieren los riesgos de pérdida. Así está la norma actual diseñada para determinar el devengo. Y, claro, alineado a la NIF 15 actual, que es cuando transfiero control, cuando tiene control del bien, transfiero el control del bien. ¿Qué significa control? El uso, disfrute y disposición libre del bien. Cuando ocurre eso, ya ocurre la venta. Y el legislador le agregó algo para el caso de bienes, que es el riesgo de pérdida, ¿no? Simplemente en la exposición de motivos señalaron un poco para ayudar a dilucidar algunas situaciones que no es tan clara la transferencia de control, cuando se transfiere el riesgo de pérdida, también. Lo ocurre primero. Entonces, digamos, hay reglas específicas para el devengo, hay que tener mucho cuidado, ingresos y ventas, cuando se perfeccionan las condiciones, ingresos, derecho de cobro, venta, obligación de pago, ya se devengo, más allá que haya condiciones específicas para el pago. Eso será para el pago, más no para el devengo del gasto. ¿De acuerdo? Entonces, eso era, Gaby, creo, algunos temas que queríamos conversar con ustedes y ahora respondemos para no demorarnos mucho ya que estamos en tiempo a las preguntas. A Y acá ver, veo algunas preguntas. yo acá tengo una que Si dice, quieres, buenas tardes, si estuve aplicando el tratamiento de gastos preoperativos con el informe anterior, ¿no? Claro, ¿qué se debe hacer en el 2023? Bueno, yo les diría en el 2023, les diría que ya los astros se alinearon, digamos, ¿no? El Tribunal Fiscal y SUNAT han coincidido en que en ese caso, cuando una empresa inmobiliaria realiza proyectos inmobiliarios del mismo tipo, digamos, eh, mismo sector, etcétera, nunca debió haber gastos preoperativos por expansión de actividades y por lo tanto en el 2023 ya deberíamos aplicar el nuevo criterio. ¿Por qué? Porque, como les decía, los informes de SUNAT son vinculantes para la SUNAT y si SUNAT viene a fiscalizar va a aplicar su último criterio, el de 2023, y va a acotar. Y si tú no estás de acuerdo y se eleva el tema al Tribunal Fiscal también tiene esa posición desde hace varios años ya de que en los casos específicos de inmobiliarias por nuevos proyectos no hay gastos de expansión de actividades. Entonces, lo que yo recomendaría es en el 2023 ya aplicar este nuevo criterio, ¿no? El tema es qué voy a hacer con el pasado. Y ahí entra todo el análisis que les comenté que se tiene que hacerse. Pero en el 23 yo creo que no hay otra que aplicar este nuevo criterio porque está alineado a lo que SUNAT señala ya en su nuevo criterio, pero también a lo que el Tribunal Fiscal ya venía diciendo. Y tengo algunas preguntas sobre Vita. No sé si tienes, Mario, no sé si se clasifican, si tienes alguna otra de gasto preoperativo. Tengo varias de Vita. vamos a ver si quieres, empieza con las de vida y vamos y por ahí salta una de preoperativo, lo digo yo. Todas las empresas están afectas a la EBITDA o solo las que superan las 2.500 UITs.
no superar las 2.500 UIT es precisamente una excepción para que no te aplique el límite. Entonces, no todas las empresas están afectas al EBITDA. Las que en ese ejercicio sus ingresos netos no superan las 2.500 UITs, entonces no les aplica el límite cuantitativo. Igual tienen la otra serie de límites de causalidad, de fehaciencia, de valor de mercado, pero el límite cuantitativo no les aplicará a aquellas empresas en dicho ejercicio estén por debajo de ese, digamos, de ese umbral de ingresos netos del ejercicio. También preguntan por los intereses por fraccionamiento. Ahí la ley del impuesto a la renta señala expresamente que son deducibles los intereses de fraccionamiento que se otorgan conforme al Código Tributario, pero que estos no forman parte del cálculo del límite. Y esa regla la tenemos desde digamos, las reglas anteriores del límite, el 3-1 de la deuda patrimonio. Este interés sí será deducible sin que esté sujeto al límite. Cuando ingresos para efectos del límite se considera como ingreso el periodo en que se reciben los anticipos de clientes o recién en el periodo en el que se entrega el departamento terminado al cliente. Ahí, y Mario, si quieres complementas, el ingreso que se considera para el límite de los 2.500 son los que devengas en el ejercicio que estás evaluando, ¿no? Entonces, si solamente has recibido... Sí, efectivamente, ¿no? Cuando devenga el ingreso en caso de empresas inmobiliarias, lo decía, ¿no? Cuando entrego o transfiero el control. Entonces, en ese momento será el ingreso y esos ingresos se considerarán para el límite en ese momento, no antes ni después. Es decir, tengo que considerar los ingresos y los gastos financieros devengados en el año para calcular todos mis límites, ¿no? Sí. También preguntan por los intereses financieros registrados como costos en los inventarios, ¿no? Que también si es que están afectos al límite, sí, también están afectos al límite todos los intereses. Y tengan en cuenta que para fines tributarios el interés nunca podrá ser, digamos, costo, ¿no? Todos los Sí, intereses netos del ejercicio se van. sí, como dice Gaby, para efectos tributarios el interés jamás es costo, siempre es gasto, y si es gasto tributario, entra al cálculo del límite, ¿no? Esos gastos que voy a deducir vía declaración jurada, porque están en el costo, pero lo voy a deducir vía declaración jurada, devengaron tributariamente en el año y tendría que entrar al límite de cálculo del EBITDA, ¿no? Sí. Yo creo que eso es... Acá hay una que dice, ¿cuál sería el hito de la transferencia de control para los departamentos que se entregan la conformidad de obra? Bueno, la verdad no hay un parámetro específico, debería ser caso a caso, pero es cuando yo le entrego el control y tiene plena disposición del bien la persona, en ese momento se ha transferido. ¿Con qué documentación? Pues tengo que ver qué documentación se da, pero cuando yo transfiero el control, o sea, la norma tributaria no ha establecido en el caso de inmuebles alguna documentación específica. Tendrá que verse caso a caso, pero es cuando el otro, yo le entrego el control y tiene plena disposición, disfrute y puede hacer lo que quiere con el departamento a partir de ese momento, ahí deben. Sí. Finalmente, hay una pregunta sobre el estudio de precios de transferencia para intercompañías. Yo quiero aprovechar la pregunta para hacer una distinción. Una cosa son las obligaciones formales que tienen las compañías que tienen transacciones con partes relacionadas o con paraísos fiscales, que deben de presentar, y dependiendo de los límites que les aplica, un reporte local o un reporte país por país, dependerá, ¿no? Eso es por un lado las obligaciones, digamos, formales de precios de transferencia. Si te toca presentar reporte local, en el reporte local describirás la retribución que fijaste, cuáles fueron tus criterios, etcétera, ¿no? Lo que yo estoy hablando y lo que yo comentaba es un requisito para la deducibilidad en el ejercicio, el test de beneficio y, digamos, abrirle a la SUNAT y poder sustentar cada uno de los distintos aspectos, la razonabilidad de los costos asignados, los gastos incurridos, el margen, esto es aparte, es decir, eso me lo pueden preguntar y no necesariamente está relacionado al reporte local. Eso me lo pueden preguntar cuando me está fiscalizando la determinación del impuesto del 2022 y me pedirán, señálame si cumpliste con el test de beneficio, y en ese momento deberé exhibir eso, ¿no? Nuestras recomendaciones de cada ejercicio que tú registres, ya sea que difieras o que reconozcas en ese mismo ejercicio el gasto por un servicio que te prestó tu parte relacionada, tengas ya al cierre del año tu file de sustento de lo que se te prestó, de las personas involucradas y de todo ese sustento que yo comentaba, porque el día que tú, digamos, ya sea que que te tomes el gasto en ese ejercicio o que lo difieras y lo tomes en ejercicios posteriores, deberás
sustentar, digamos, todo lo que se prestó durante todos esos años, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es, ahora que están haciendo su cierre fiscal, armen también su file de sustento de gastos por servicios recibidos de relacionadas. Creo que eso era, hemos respondido a la mayor cantidad de preguntas. De repente se quedó por ahí alguna suelta. De repente, Marcia, a través tuyo, si nos hace llegar alguna adicional que se nos quedó por ahí para con gusto responder todas y que ninguna se queda. A veces el tiempo nos juega en contra, pero nada, hay alguna adicional. De repente, Marcia, a través tuyo podemos recibir alguna más y responderla con todo gusto. Lo ayudaremos. Sé que están todas las empresas en cierre de año, calculando sus impuestos y ahorita es la decisión que tienen que tomar de determinar correctamente el impuesto a la renta. Nada, Marcia, te dejo. Quiero agradecer a todos por su participación, a ti, Marcia, y a la asociación por permitirnos comentar estos temas con los asociados. Gracias, Mario. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Gabriela. Claro que sí. Cualquier persona que tenga alguna duda a través mío, a través de un correo, del WhatsApp, me la hacen llegar y yo se la traslado a Mario y a Gabriela para poder absolver todas sus dudas. Les agradecemos a todos los que han participado de esa SAY Meeting. Nuevamente, gracias, Mario y Gabriela, y que tengan muy buenas tardes. Hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias. Chao, buenas tardes.